es una mesa de seguimiento con respecto a algunas problemáticas que han habido en la resolución de la contratación de algunos miembros del personal de salud, que debido a sus comorbilidades fueron suspendidos y ya no fueron tomados en cuenta para la contratación. Mujeres lactantes, embarazadas, personas con VIH, personas con cáncer, hipertensas, personas mayores de 60 años, y pues se fueron suspendidos debido al COVID, y al regreso pues ya no contaron con el trabajo, y dijeron que eran precisamente por esos problemas de salud que podían haberles afectado en la contratación nuevamente. Entonces agradezco su presencia, nos presentamos para que estamos quienes integramos la mesa. Buenos días, mucho gusto. Soy Karen Alvarado, soy la subdirectora de Recursos Humanos. Muy buenos días, señor diputado. Muy buenos días, compañeros. Alexander Patzán, asesor jurídico de la Dirección General de Recursos Humanos. Buenos días a todos y a todas. Raúl Armas, de la Coordinación de Hospitales del Ministerio de Hospitales. Muy buenos días. Mi nombre es Plinio Sandoval, supervisor de hospitales. Buenos días, mi nombre es Vicente Dalmas, del Hospital de Cobán. ¿Su puesto? El director. Muy buenos días, mi nombre es Leonel Girón, soy analista de contratos. Del Hospital de Quiché. Sí, del Hospital de Quiché. Buenos días, mi nombre es Anselma Patricia. Mi nombre es Anselma Patricia y soy la enfermera a la que no le renovaron contrato en el Hospital de Quiché. Muy buenos días, mi nombre es Carlos Odellama, secretario adjunto del Sindicato San Juan de Dios. Buenos días, mi nombre es Sandra Medina, secretaria de conflicto del Sindicato San Juan de Dios. El director de Quiché no vino, No, pero la nota estaba girada que lo requeríamos a él. señor diputado, mucho gusto. Él me delegó en este caso. Fíjense que se habló con el doctor Delgado de Quiché, que tenía que venir. Él dice que tenía compromiso con la presidencia, que iba a llegar el presidente hoy, pero se le sugirió que hablara con su asistente para que usted determinara en un momento dado qué iba a pasar, pero no sé si lo hicieron. Pues nosotros no recibimos ninguna llamada, ningún correo, ningún mensaje. Y pues yo entiendo que ande por allá el señor presidente, pero aquí yo tengo preeminencia constitucional para que me atiendan, para la fiscalización. Entonces sí lamento mucho que el señor director haya decidido delegar a alguien y no venir. Tomaré acciones, ¿verdad?, que tenga que tomar, porque es una falta de respeto a mí y a las personas que están solicitando esta reunión. Bueno, los demás son miembros del sindicato, ¿verdad? Sí. Bienvenidos nuevamente. Bueno, pues para el día de hoy teníamos ya que tener algunos avances, resultados con respecto a las contrataciones de todas estas personas que mencioné al inicio de la reunión. Entonces, Sí, gracias, diputado. Solo porque creo que el compañero no vio. Habíamos solicitado un informe sobre 3 personas que despidieron en Huehuetenango, en el área de salud. Y solo quiero sacar eso como un ejemplo, diputado, que creo que es lo que está pasando en todas las áreas y en todos los hospitales donde se están suspendiendo contratos. El argumento mayor que han estado utilizando es: no hay presupuesto. O sea, ese es el argumento que han estado utilizando. Pero cuando uno revisa la programación de los DAS y uno empieza a revisar el presupuesto nominal, digamos, de cada unidad ejecutora, encuentra de que entre octubre y diciembre se generaron aumentos salariales para determinados trabajadores y trabajadoras de los hospitales de las áreas de salud. Y digo determinados porque es como, habría que revisar inclusive el perfil, el puesto o el compadrazgo que puede haber con el director del hospital o del área de salud, y por eso es que se dan esos aumentos salariales. Claro, ahí sí no va a haber plata que alcance, pues, si se da ese tipo de situaciones. O contrataciones que estuvieron haciendo entre noviembre y diciembre del año anterior y que con eso pues ya no iba a haber plata para gente que ha estado trabajando 5 o 12 años, pues, o sea,
Y entonces es irónico que nos digan es que no hay presupuesto o ya no había presupuesto, cuando hay plazas que tienen 5, 8, 12 años. Entonces tendrían que haberse suspendido esos contratos desde esa temporalidad, no ahora, digamos, que venimos a caer en estos tiempos. Y eso los podemos evidenciar, digamos, porque la vez anterior nos dijeron en la reunión pasada que estas 3 personas no habían sido contratadas porque no había presupuesto para ellos. Mentira, sí había presupuesto. El problema que sucedió es que le aumentaron a alguna gente. En el reporte que nosotros tenemos le aumentaron a 5 personas de esa área de salud y contrataron a 3 más. Entonces, en esas 8 personas se diluyó los salarios que era para estos 3 puestos que estaban ahí. Entonces le violentamos los derechos a unos y privilegiamos a otros. O sea, esa es la cuestión de desigualdad que está habiendo, y lo traje a colación como ejemplo porque consideraríamos entonces que habría que hacer esa revisión con cada uno de estos casos para ver si no eso mismo está pasando en cada uno de los hospitales y de las áreas de salud donde se despidió personal en este momento. Entonces yo creo que ya no es tan creíble esa parte. Si lo hacemos a la luz, digamos, de los aumentos, si lo hacemos a la luz de las contrataciones, es muy poco probable que no haya habido presupuesto, sino que fue una decisión del director o de las directoras de estas unidades ejecutoras el hacer eso de forma antojadiza. Y eso creo que es preocupante porque entonces estamos ante una cuestión de tráfico de influencias, que puede, inclusive eso es penado por la ley, pues, porque entonces estamos poniendo a diestra o a conveniencia, y puede ser que sea hasta un tema de sustracción de recursos del Estado. Y yo quiero traer a colación el caso que sucedió en el RIC, el de Plazas Fantasmas, donde hasta la exdirectora de la ex vicepresidenta, su asistente, la exdiputada Beltranena y otros fueron acusados por estas mismas prácticas. Y lo otro es que hasta un ex candidato presidencial está ahorita detenido, que qué bueno que lo capturaron, en el caso asalto a la salud, que donde fue un ex ministro de salud, donde fue alguna gente ahí. Entonces, ojalá no estemos repitiendo la historia de hace un par de años, 2, 3 años atrás, con este tema de estar privilegiando a algunos. Solo lo quería sacar a colación, diputado, porque es importante, porque en la anterior reunión dieron datos que cuando uno ya va a la profundidad no cuadran. Entonces, o están emitiendo informes falsos desde las unidades ejecutoras, que también es un delito. Y en el caso de Cobán, porque también ahí está el director, el acuerdo anterior era que el director iba a hacer una solicitud que les iba a dejar de una vez a Recursos Humanos para la contratación. Y que aquí se le ofreció la computadora para que la escribiera y no la escribió. Y usted me dijo sentado ahí, y estaba grabado, de que usted lo iba a ir a hacer porque aquí sus autoridades le dijeron de que se fuera al ministerio para enviar. ¿La envió? Sí, lo entregamos a la señora ministra. Pero ya no vino la nota. No, yo le dije a usted que me copiara. ¿Qué pasó que no me copió? Si quiere, le entregamos el... No, ¿qué pasó que no me copió ese día? Yo le dije a usted que me copiara, que hiciera aquí la nota en la oficina. No, se lo llevaron allá y al día de hoy yo no le he podido responder a la madre de esta mujer que por su culpa está cuadraplégica. ¿Qué pasó con esa nota? Está entregada a la señora ministra. ¿Y por qué no me la envió? era el acuerdo. Ese fue el acuerdo y está grabado también. Aquí no va a ser lo que a usted le dé la gana, señor director. Ya es mucho su atropello y su abusivez. Se le ofreció computadora aquí, delante de él, me dijo, me voy al Ministerio de Salud y se la envío. Y ahora la señora me estaba de llamar para saber yo qué le digo a ella, que el director no se le dio la gana de enviarme la nota. Porque se la puede poner a la vista. Pero yo lo decía, diputado, por una cuestión muy importante, que yo creo que hay que recomendarle al doctor Coma y a la señora ministra que revisen los informes que les mandan los directores de los hospitales, porque está el informe, un informe firmado, o dígale a su asesora jurídica que lo oriente mejor, doctor, porque emitieron un informe donde hay un listado de personas que usted hace referencia que no tienen plaza nominal en el hospital de Cobán, Alta Verapaz. Entonces, que si usted le pudiera requerir
un informe ya con el certificado de todos los gastos que en pago de planillas que se han hecho en todos los renglones presupuestarios al doctor Max desde su llegada al hospital de Cobán, pero que lo puedan mandar certificado para realmente hacer ese cruce si las plazas existen o no. Porque aquí en el que usted ya firmó, usted no sé si usted revisa lo que firmó. Porque en este que Su usted jurídica mandó aquí documentos. donde que usted firmó, en este que usted firmó, hace referencia de que el listado de personas no existe. Pero en otra parte del mismo informe hace referencia a que no ocupan esos puestos nominales. Entonces, usted no está informando lo que se le está preguntando, o sea, está diciendo lo que se le ocurre decir. Porque aquí dice, de entre los archivos y registro de personal no se encuentran los nombres de las siguientes personas. Y ahí hay una serie de un listado de personas. Pero cuando uno revisa, hay dos personas que son sus primos. Una su prima y un su primo. Y usted firmó un acta de notarial diciendo de que no tiene ningún pariente ni amigos dentro del hospital. Pues si lo puede mandar certificado y pues de plano proceder como corresponda legalmente para que pues sentar precedentes de que no se pueden seguir robando la plata de esa forma. Aquí está la declaración jurada donde él aduce que no tiene familiares en el hospital. Con timbres y todo, jurado. Pero hay certeza de que hay dos de sus familiares, tres de sus familiares. De los que ubicamos, porque no sabemos cuántos son. Lo mismo pasa y ahí hacer el llamado al Ministerio de Salud, creo que ya se le ha estado reiteradamente diputado haciéndole alusión a la señora ministra a través de oficios que están documentados y no se ha tomado ninguna acción. No sé si hay que tomar acciones legales en contra de la misma ministra. Interpelación. Por el tema de omisión de denuncia o incumplimiento de deberes a partir de no hacer la remoción tanto del director como de la jefa de recursos humanos. Lo que sucede es que se están a través de familiares, están sustrayendo los pocos recursos que tiene el Ministerio de Salud. Y aquí hay una declaración jurada también de la jefa de recursos humanos aduciendo que no tiene ningún familiar, pero su cuñada y su secretaria en recursos humanos del hospital de Cobán. Entonces, solo quería hacer referencia a eso, diputado, porque creo que es importante. Y si seguimos metiendo a familiares de los directores, a familiares de la gente de recursos humanos o de la parte administrativa, nunca va a haber plata que alcance, pues. Entonces vamos a estar sacrificando a gente como la que está acá para privilegiar a la gente que está ocupando un cargo administrativo que beneficia únicamente a sus familiares. Solo eso. Gracias. Sí, para el día lunes ese informe. Si apuntó lo que se le está pidiendo, no me va a mandar lo que usted le dé la gana. Certificado. Para el día lunes lo quiero en esta oficina. Bueno, y pues con la demás problemática, sabemos que Cobán es el caso aparte. Tenemos la claridad que el nefasto director del hospital de Cobán ya ni debería estar ahí, pero ahí lo tiene. Los demás casos, Sandra, le doy la palabra para que usted nos vaya ahí dando luces de cómo van los demás casos a nivel nacional, de los descuidos injustificados a pesar de que tenemos un amparo. Gracias, señor diputado. Buenos días. Empezando por el amparo 703, que es el punto principal que está ahorita en hervor, con las compañeras en estado de gestación y periodo de lactancia que fueron rescindidos sus contratos y que, por ejemplo, el director del Hospital San Juan de Dios no ha querido renovarle su contrato a las compañeras. Ni a las embarazadas ni a la lactancia. Exacto. Aduce de que tiene que tener una orden del ministerio, cosa que ya se habló y que él es el que tiene que manejarlo. Permítame, vamos a ir quedando punto por punto. En este caso, el Hospital General San Juan de Dios es una unidad ejecutora, ¿verdad? Sí. ¿Quién decide ahí las contrataciones? El director ejecutivo. Gran día, me lo acaba. ¿Quién decide las contrataciones en el Hospital San Juan de Dios? Tal vez solamente Solo contéstame lo que le estoy preguntando. el director Ah, ejecutivo. ¿Quiere aportar algo Perdón, más? Por sí, favor. quisiera aportar algo. Y en dos reuniones anteriores que también me permití estar presente, se platicó y se les indicó cuál es la estructura orgánica del Ministerio de Salud y las bases legales, tanto el artículo 84, el 89 y el 94 del Acuerdo Gubernativo 115-99 establece un principio importante dentro del funcionamiento del Ministerio de Salud,
que es el principio de desconcentración de funciones. Y esta desconcentración en esas normas jurídicas aludidas establece desconcentración en dos aspectos principales: desconcentración financiera y desconcentración en reclutamiento y selección de personal. Esto quiere decir que la responsabilidad inherente a el manejo de los recursos o el presupuesto asignado a la unidad ejecutora y las decisiones administrativas de la contratación, no contratación de personal, recaen directamente en los directores de las unidades ejecutoras. Entonces solamente sería agregar la base legal por medio de la cual nosotros manifestamos que son los directores de las unidades ejecutoras quienes toman la decisión administrativa. Cualquier otra injerencia que pudiera haber entre órganos administrativos del mismo ministerio ya nos haría incurrir en algún abuso de autoridad o en una desviación de poder, ¿verdad? Porque incluso cada una, si es un hospital, depende del viceministerio de hospitales; si es un área de salud, depende del viceministerio de atención primaria, y nosotros como recursos humanos dependemos de la viceministra administrativa. Entonces cada uno de nosotros también nos sujetamos a una jerarquía establecida con base en el principio constitucional de legalidad. Muchas gracias, como siempre, por todas las luces que nos dan. Sí, aparte entonces, podríamos decir entonces de que estas mujeres embarazadas, lactantes, personas con cáncer, mayores de 60 años, no fueron contratadas por capricho del señor director. Exactamente. Sacaron su listado diciendo de que personal que no estaba produciendo, para qué lo querían ahí, a pesar de que estaban bajo un ser lactante, ser embarazada para el director del Hospital General San Juan de Dios es ser un estorbo. Exactamente. Continúe. Tenemos el caso todavía, continuando con el 703, que en las diferentes unidades ejecutoras y en áreas de salud están enviando notas circulares donde están diciéndole al personal que tiene que regresar a trabajar, intercalado, que ya tienen todo preparado para que regresen a trabajar, y si no regresan a trabajar, van a, por ejemplo, una clínica médica la van a asignar a otro médico, y a sabiendas de que tienen una llave, tienen un Cardex donde manejan el equipo, y que tienen que ser a partir de la presente fecha. Entonces, estamos en eso todavía con el pleito de lo del amparo, porque ya no salió una resolución. Se están basando en la circular 137 y la 036, que la 036 fue una de las que quedó sin efecto en el amparo, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos aquí en la nota que giró, por ejemplo, el área de salud de Noroccidente, donde le están pidiendo al personal que se regrese a trabajar, y si no, pues les van a iniciar proceso. Vale. ¿Verdad? Y ahora con los compañeros que les rescindieron su contrato, que el argumento ha sido el no presupuesto, como decimos, es falso, porque están colocando a personas en el lugar de ellos. Digamos, me quitaron mi contrato y ya hay otra persona trabajando en mi espacio. No es por falta de recursos, entonces. No es por falta de recursos, es porque ya no, se acabó el 31 de diciembre, entonces se va, no hay ningún causal, y ya tienen a otra persona trabajando ahí. Nosotros le enviamos un listado ahí de incluso personal en resguardo, personal que tenía que regresar a trabajar ya de lactancia materna, y personal que le rescindieron su contrato sin ninguna causa. Igual el compañero que le quitaron su contrato por haberse contagiado de COVID, ¿verdad? Y estaba en su tiempo de cuarentena, y a la hora que se presenta a firmar contrato el 4 de enero, le dijeron que ya su contrato había terminado sin ningún causal. Entonces, nosotros vemos muchas injusticias que no están cumpliendo las autoridades de las unidades ejecutoras, que están tomando sus decisiones a como ellos quieren, porque, como decimos, atrás tienen gente que les deben favores, familiares, políticos. Y si la circular dice, quita a esta persona pero no tengo que contratar a otra, y lo primero que hacen es que ya tienen a la otra persona contratada, y es el motivo de esto, de estar peleando por eso, para que a los compañeros se les vuelva su contrato nuevamente, ¿verdad? Porque hay compañeros de que tenían 7, 8 años, le quitaron su contrato, los volvieron a contratar solo para el tiempo de COVID, y les volvieron a quitar su contrato y nuevamente se quedan en el aire. Y ahorita que se necesita bastante gente, está llegando gente, están quitando gente y dicen que no hay presupuesto. Entonces nosotros vemos ahí la mala voluntad que tienen las autoridades de las unidades ejecutoras al trabajar este
este tema con los contratos. ¿Verdad? Entonces, tenemos aquí varios compañeros que vinieron el día de hoy por lo mismo, de sus contratos, a ver si se les va a dar o no se les va a dar. Si las unidades ejecutoras van a girar alguna directriz, me imagino que ya fuerte, pues, para que los directores les den su contrato nuevamente a los compañeros. Hay personal que está en el proceso de paso a 011 y también les quitaron su contrato. Y eso tampoco es legal lo que están haciendo, ¿verdad? Gracias, Ana. Sí, yo creo que este caso va a ser interesante discutirlo con el Ministerio de Salud. Lo digo por varias cosas, digamos. La ministra sigue siendo el ente máximo de autoridad dentro del Ministerio de Salud. Y es ella la que tendría que, digamos, estar asumiendo la búsqueda de soluciones a la problemática en salud. Entendemos la parte de la desconcentración administrativa y presupuestaria, pero así es que se han estado robando el dinero en las diferentes unidades ejecutoras del Ministerio de Salud. Y eso puede evidenciarse de varias formas, digamos, los mecanismos que han estado utilizando para desviar fondos o para favorecer, valga la redundancia, favores políticos. Y lo digo porque a la hora de revisar, solo quiero ponerlo como ejemplo, no es que yo tenga algo personal con el doctor Max, que hasta 2 veces lo he visto en toda mi vida. Había a la hora de revisar el expediente de nombramiento, por ejemplo, había una nota donde estaba el anterior coordinador de hospitales, que por cuestiones de COVID pues ya no está entre nosotros, pero ahí había una nota sugiriéndole la contratación del doctor Max al ministro de Salud. Así es que él es nombrado como director del hospital. Entonces nos sorprende que ahorita salgamos con algunos argumentos que no sé si son válidos o no, o en el ministerio hacemos lo que se nos da la gana. Creo que eso es lo que está pasando. Y lo otro es de que, con lo que decía Sandra, claro, el tema de que si no hay recursos, yo entiendo, mi lógica es que cuando no hay recursos, no sé lo que no está pasando. O sea, despedimos a A y contratamos a B. Entonces quiere decir que sí había presupuesto. Entonces la excusa no es el presupuesto. Yo creo que deberíamos incluso quitar esa parte de argumento del presupuesto, porque no es un tema presupuestario, es un tema de capricho de directores de área y de hospitales. Entonces yo creería, diputado, que ya hay 2 listados que se le enviaron al Ministerio de Salud, digamos a la máxima autoridad en el ministerio, que es la señora ministra. O sea, y a mí me parece, no sé si es ridículo o quizás así es, ustedes nos aclararán, que un director de hospital le pida a la ministra que sea ella la que le diga qué hacer o no hacer. A mí me parece un poco complicado, porque entonces cualquiera va a decir, mire, señora ministra, dígame cómo le hago, qué tengo que hacer. No, hombre, o sea, esa cuestión estamos cayendo en un tema bien complejo, y que aquí los directores y directoras de área de salud y de hospitales van a meter un gran problema a la señora ministra, inclusive legal y administrativo, por este tipo de prácticas que están llevando. Y solo tal vez en el sentido de que si es por el tema de que la gente, porque es lactante, porque es diabética, porque es hipertensa, se está yendo. Yo, si usted puede preguntarle al doctor Max, ¿dónde está el doctor Francisco Javier Tujao del hospital de Cobán? Y si pueden poner los informes de labores de él desde marzo hasta el día de hoy, porque hay compañeros que usted no dejó ir a resguardo, que hoy están en el intensivo de COVID de ese mismo hospital. Entonces, si pudiera poner a la vista los informes de su subdirector técnico del hospital regional de Cobán, porque ese es el cargo que... ¿Pero esa plaza existe para empezar? Pues no sé, porque yo creería que habría que ver la estructura administrativa de ese hospital, porque entendería yo que hay 2 subdirectores más. O sea, el doctor Max es el director, y hay un subdirector médico, que es el doctor Edgar René Sierra, que es el subdirector médico, y hay un subdirector técnico. Entendemos, ¿Quién es el que mandó aquí desde marzo? Aquí, que es el que está en resguardo desde marzo, haciendo teletrabajo. No sé si técnicamente se puede hacer eso. Yo no soy médico, pues ustedes sabrán si se puede o no. Pero que los subdirectores sí se puedan ir a resguardo,
y los trabajadores no. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pues, entonces... Es y cuestión sobre- de jerarquías, y- valen más las vidas de unos que los de otros. Y sobre pareciera, todo que se le quite el para contrato. el director. Porque aquí estamos hablando nuevamente del director de cómo. Solo es como ejemplo, que así está pasando todos los... Uno. Por favor, le doy la palabra ya, luego allá y luego. Perdón, solo era muy importante lo que mencionaba Lick. Toda vez también quiero traer a colación un expediente penal que tiene abierto el anterior ministro, el doctor Soto. El doctor Soto se le aprendió por un supuesto tráfico de influencia, precisamente por una situación parecida, donde se le indicó a un director de un hospital que procediera a realizar el contrato administrativo de una persona. Y este director ejecutivo tenía documentada la instrucción y utilizó la instrucción para iniciarle una persecución penal. E incluso el anterior ministro fue aprehendido por ese caso. Entonces vamos a que el no querer asumir la responsabilidad administrativa de parte de las autoridades de las unidades ejecutoras y delegarlo a las autoridades superiores es como que hacerse a un lado en su responsabilidad y pretender involucrar a la señora ministra en la toma de decisiones y tratar posteriormente podrían iniciarle una persecución legal en contra de ella. Era únicamente lo que quería agregar. Entonces, solo en ese ámbito, porque creo que va en la línea. Entonces, a ellos ya se les envió estos dos listados. Ese fue el que recibimos con ese caso. Entonces, entonces lo que sí pueden hacer ustedes son revisar informes. Entonces, lo que habría que hacer aquí, señor diputado, si usted está de acuerdo, es que ellos fundamenten cada uno de los despidos, cada uno de los casos, o sea, fundamentarlo implica eso, digamos, fundamentar el por qué fue despedida, por ejemplo, Jady Janet Pérez o Hash, que el director, porque como él es el que toma la decisión ahí, que él fundamente el por qué el despido y de una vez ahí que haga de ver que como es un tema presupuestario, que no va a haber ninguna nueva contratación, porque el presupuesto no sube, si baja pues. Entonces, si van a fundamentar cada uno de los casos, que una vez venga ahí en la justificación van a tener que hacerle que no va a haber una nueva contratación en ese puesto, porque si hay una nueva contratación, entonces sí da de pie a lo que estaba ejemplificando el IC, que alguien está dando entonces órdenes de que se despide y se contrate gente. Entonces, si queremos discutirlo ya en esos términos, hagámoslo, pues yo creo que es sano para la misma sociedad guatemalteca que vea que no se están robando sus recursos. Entonces, que usted pueda solicitar un informe y que no va a haber nuevas contrataciones en ese sentido, para ir también discutiendo entonces con cada director de área y con cada director de hospital, que ojalá los cambiaran a todos, el por qué toman este tipo de decisiones arbitrariamente, porque al final es una cuestión arbitraria, y lo traigo a colación, y porque aquí está el caso, y lástima que no está el director del hospital de Quiché, pero creo que fue por este caso que no quiso venir, no es porque el presidente haya llegado. Está el caso de la señora Selma Patricia Chávez Poncio, que de ella le llenaron un expediente y vino aquí a la oficina ya. Y yo les quisiera mostrar unos videos, pero son un poco fuertes. 3X. Es como que estuviéramos viendo cualquier página pornográfica que está en el internet. No sé si todavía es la jefa de recursos humanos la misma. La misma persona que aparece en estos videos, que habría que ver, digamos. Entonces, a la gente que denuncia este tipo de prácticas la despiden, y la gente que es protagonista de este tipo de situaciones se queda. Entonces, ese tipo de situaciones arbitrarias en los hospitales están sucediendo. Entonces, que haya discursos de los directores de hospital diciendo de que si están afiliados a XY organización sindical sí, y si no, no. Entonces, ¿de qué cosas estamos hablando en este caso? Aquí está. Se lo podemos dar si ustedes quieren irlos a ver al despacho. Aquí es donde está el doctor Salomón dando órdenes de que si están en un XY sindicato, sí, si no, no pueden negociar con esas organizaciones sindicales. Hay abusos de los demás jefes. Aquí
pues ahí hay que tener una mente muy abierta para poderlo ver. Entonces, ese tipo de situaciones son las que finalmente dejan en duda realmente el funcionamiento de las diferentes unidades ejecutoras. Está bien la descentralización, desconcentración, pero no con eso cometer abusos de ese tipo. Si quisiéramos que quedara claro que esto estamos enseñando como evidencia, para que se den cuenta de que no les estamos mintiendo y de que luego no quisiera yo recibir, ni mi personal tampoco, alguna denuncia por dar este tipo de material que nos llega a esta oficina como prueba de quienes tienen en esos puestos, únicamente. Conservarlo. ¿Esto lo podemos conservar? Sí. ¿Tiene copia usted? Para revisarlo allá. ¿Tienen copia ustedes? Sí. Sí, este material no ha sido difundido, es únicamente para sus ojos, para que quede en evidencia, y ya de ustedes, nosotros nos consta que no ha sido difundido este material y que no va a ser difundido por ningún otro medio, que únicamente es un medio de evidencia, ¿verdad? Y ustedes deciden si se lo llevan o no, con la claridad que ustedes tampoco lo van a poder difundir, más allá que para lo que están haciendo. En todo caso es de hospitales, doctor, ¿usted qué dice? Es de hospitales, le digo. Mejor. Tal vez valdría la pena, para no crear falsas expectativas, diputado, que lo viéramos en conjunto en algún momento. Porque si no, puede ser que se fugue y después, si yo me lo llevo, van a decir que yo lo divulgué. Mejor evitemos eso. Sí, tal vez por Entonces, por tenemos seguridad, entonces correcto. el momento para que lo veamos. Solo esa era la intervención, diputada, que fundamenta en cada uno de la sesión de contratos, y que venga ahí de una vez, pues, de que no se va a contratar, y inclusive que puedan pedir que el personal de los hospitales y de las áreas de salud han recibido aumentos salariales desde el año anterior hasta el día de hoy, y que también eso se fundamente, pues, para ¿Por qué hubiera un aumento? para ir viendo, pues, porque si no hay presupuesto, pues, ¿cómo le subimos salario en el caso de Huehuetenango? Le subieron salario a 4 personas y contrataron 3 más. Entonces estamos hablando ahí de cuestiones muy concretas. Pero en el informe que nos mandan de 3 dice que se van por falta de presupuesto, no hay coherencia. Esa parte, y lo otro es de que se evidencia la mala fe, porque creo que así fue en todos lados, que las notas de los despidos estaban desde el 30 de diciembre, pero a la gente se las entregaron hasta el 7 de enero. Entonces, eso es la muestra más grande de la mala fe que ha habido de parte de directores y de jefes de área de salud, que alguna cuestión habrá que hacer, pues alguien va a tener que dar cuenta de este mal funcionamiento. Aquí tengo las notas que me presenta Sandra aquí, donde en negrita y mayúscula dice que todo el personal de las diferentes disciplinas que elaboran los servicios, tanto administrativos como de atención a usuarios, deberán portar obligatoriamente el gafete de identificación y deberán de presentarse a trabajar. Aquí hay 3. Sí, la segunda es, hombre. Es que esas me las entrego, ¿no? Pero ahí viene donde les están pidiendo que regresen a trabajar, en base a la 137 y la 036. Aquí está. De la manera más cordial nos dirigimos a ustedes para solicitar que informen al personal de sus servicios que se acogió a la descrita en la circular 137-2020 de 8 a 5 de octubre de 2020, emanada de la Dirección General de Recursos Humanos en Salud del Ministerio de Salud Pública y Ciencia Social, con el visto bueno de la doctora María Flores González, Ministra de Salud Pública y Ciencia Social, relacionada con los lineamientos a implementar para la prestación de servicios de personal en virtud de la administración del estado de calamidad pública, que a partir de la presente fecha deberán regresar a sus labores correspondientes, debido a que todos los servicios ya cuentan con mamparas de equipo de protección personal, el cual ustedes como coordinadores y responsables de los servicios deberán velar por el uso correcto y constante de dicho equipo para su protección personal. Atentamente, Lic Alfredo del Águila, jefe de personal. Entonces, preocupante. Entonces, en esos listados que ya llegaron a ustedes, ¿verdad? Que ya llegaron a ustedes. Pues para cuándo nos cuentan quiénes ya meritaban ya no regresar, quiénes se van por presupuesto y demás. ¿Ya lo tienen ellos? Ya, el listado ya. Yo creería que ya tendría que estar
Eso, o sea, eso es como solo de recopilar la información. Porque este fue entregado el 29 de enero. Sí. ¿Es este, va? No, es así. Sí, 29 de enero. Ese es el de cuando notificaron la situación de hoy. Bueno, entonces, como la gente necesita claridad con eso, se fue entregado el 29 de enero, el viernes de la semana pasada, mañana es, ¿sí? Mañana 8 días, para el lunes 8, que me puedan informar de cada caso en específico, argumentando el porqué de la destitución, no contratación, y pues por... Y si es tema presupuestario, que no va a haber. Y si es por el tema presupuestario, pues que tengamos la realidad que no va a entrar nada de ahí y vamos a estar monitoreando los servicios. Sandra, allá por favor, y luego allá, aquí y luego allá. Sandra. Con esto de la revisión de que iban a traer el informe el día de hoy los representantes del ministerio del por qué no la contratación, y vemos de que no se cumplió con lo solicitado en la reunión pasada. El tiempo va caminando, los compañeros siguen sin contrato, ¿verdad? Ahí sí que retomando nuevamente el tema del 703, las compañeras y compañeros que están bajo el resguardo del 703, que de igual manera se quedaron en el aire. El director del San Juan de Dios dijo que vengan los que quieran regresar voluntariamente y que presenten su nota, pero no nos responsabilizamos. Muchas compañeras se hicieron presentes, incluso una compañera que tiene 15 días de que tuvo su cesárea y tiene 2 puntos expuestos. Llegó y le dijo que para que le diera su contrato que iba a regresar voluntariamente. No, así no. Recupérese y regresa. Y presenta su nota que va a regresar voluntariamente. Madres embarazadas de las que han venido presentaron su nota, algunas se quedaron laborando bajo su propia cuenta de riesgo. Entonces, nosotros vemos aquí la mala voluntad de ellos de que no les importa si se contagian y se mueren. Tenemos el caso de un ingeniero que acaba de fallecer en el San Juan de Dios, que no lo dejaron irse a resguardo, de varias unidades ejecutoras que presentaron su nota para irse a resguardo y no lo dejaron ir. Fallecieron esta semana, prácticamente han fallecido 5 personas que estaban que solicitaron su resguardo y no les dieron su espacio. Sí, tal vez sería que sí se comprometieran de verdad, a traer el informe en la próxima reunión. Que estar para hoy, como usted exactamente, dice. Porque los compañeros venían hoy precisamente a que les dijeran, bueno, sí se les da su contrato. Si nos pudieran contar, solo doy la palabra al compañero allá y luego nos cuentan ustedes qué pasó que no pudieron traer hoy la info. Sí, solo para... buenos días a todos. Solo para ampliar lo de la... Tenemos el caso en Cobán, de un compañero, Medardo Max. Es desde el 22, aquí tenemos una constancia del 22 de septiembre que él pidió resguardo. Y él, lo decía a mí, ¿verdad? Que él se quería resguardo, que había mandado solicitudes de resguardo y nunca le dieron resguardo. Ahorita estuvo intensivo, estuvo muy grave, a punto de que lo intubaran. Y ahorita, gracias a Dios, pues ya le quitaron el oxígeno y todo, pero él es diabético, insulino dependiente, hipertensión esencial primaria, polineuropatía diabética. Entonces ahorita él, ya gracias a Dios, pues ya salió de la crisis, pero sigue hospitalizado para tratamiento porque los pies los tienen quemados, ¿verdad? Entonces por la neuropatía. Entonces tuvo que estar en ese lugar batiéndose entre la vida y la muerte, ¿verdad? Para que la gente se diera cuenta, ¿verdad? Y con esto de los resguardos. Pero también le quería comentar también de que hay mucha gente también que sigue pidiendo resguardo, ¿verdad? Y más sin embargo no se los dan. Ahora con los compañeros que no han sido, no han vuelto a ser recontratados, ¿verdad? Tenemos varios casos ahí. Entonces, ¿por qué? Existe una desigualdad, ¿verdad? Porque no es solo el doctor Tujao nada más el que está en resguardo. Hay como 5 o 6 médicos que están desde el marzo. Ahorita el otro mes ya cumplió un año de estar en resguardo. Entonces, ¿por qué al demás personal no se le da ese resguardo? Entonces hay desigualdad. Entonces, como que solo para un lado nada más. Entonces, yo pienso que todos tienen derecho, porque es un derecho adquirido, ¿verdad? Para que todo el personal que está pues con problemas de salud, pues vaya a resguardo y no esté arriesgando su vida en ese lugar. También se les aumentó también a los técnicos, ¿verdad? De enfermería, se les aumentó el salario y dicen que no hay presupuesto.
Pero más sin embargo a todos los técnicos de enfermería sí se les aumentó. Qué bueno hubiera sido que a todos les hubieran aumentado, hubiera sido buenísimo, va para la bolsa de los compañeros, pero más sin embargo se le aumentó a este grupo y aducen, ¿verdad?, de que no hay presupuesto, ¿verdad? Y compañeros, varios compañeros que no han sido contratados, ¿verdad? Entonces, aduciendo de que tiene que haber una modificación de presupuesto y todo eso, ¿verdad? Y realmente, pues, no sé realmente qué es lo que está pasando, ¿verdad? Soy el secretario local del Sindicato San Juan de Dios en el Hospital de Cobán. Doctor Max, ahí la vida para usted no vale la de todos igual, que tiene 5 doctores más el otro suspendido, pero está haciendo trabajar a otra gente. Pregunto, ¿para usted la vida no vale igual de todos? Miren, no solo son los médicos los que están en resguardo, hay bastante personal de otras disciplinas que están en resguardo. ¿Y por qué no están todos en resguardo? Mire, fíjense que hay un comité que es el que analiza toda la información que es llevado. Y si le cae bien, lo manda a descansar, y si no, no. No es eso, señor diputado, se hace de verdad, se hace... ¿Usted es miembro de ese comité? No, yo no. ¿Por qué no es miembro de ese comité siendo el director? Para no caer en esas situaciones de que la gente piense en algún momento que uno... ¿Quién lo dirige? Es un... ¿Nombre? ¿Puesto? Ahí están los médicos jefes. Nombre y puesto, nada más. Usted es el director, tendría que tener la punta de la lengua. Está Recursos Humanos. ¿Nombre y quién lo dirige y puesto? Claro. Está... No sabe, dígame mejor que no sabe. El doctor Pereira. Está la jefa de enfermeras. La jurídica, ¿no? La jurídica participa también. La que no le quiere dar medidas a la compañera cuadraplégica, ella. Esa jurídica. Jesús bendito. Pero yo tengo una pregunta ahí, diputado. Por eso digo que hay que revisar los informes, es consejo sano. Nosotros mandamos a solicitar los cargos nominales de toda la gente. Y usted dice en el informe que esta persona que no es asesora jurídica del hospital, pues, y aquí le pregunto por la jurídica y me dice... ¿Qué papel juega ella entonces? Porque usted dijo por escrito está, y ahorita le voy a buscar la parte donde usted lo dice. Porque usted lo firmó finalmente, el informe. Que ella no es asesora jurídica. Entonces, ¿qué es? ¿Qué papel juega? Me parece que los nombres están cambiados. No, yo le voy a leer ahorita. Eso es el problema que hay, o sea, hay nombres que no son nombres correctos. La cuestión fue muy puntual, doctor, o sea, usted aquí pudo haber dicho, mire, pudo haber dicho eso, pero usted dijo que no trabajan ahí, entonces usted, pues digo, no leyó lo que firmó. Vamos a ver, por aquí va a estar. María José Monterroso, ¿sí? Sí. No pertenece al nombre de la asesora jurídica. Porque no está bien el nombre como ¿Cómo se llama ella, pues? María José Monterroso Nájera. No sé cómo está. Pero no, o sea, doctor, o sea, tampoco nos quiera ver aquí la cara, pues. O sea, ¿es ella o no es ella? Entonces, por eso le digo, entonces, usted aquí, bueno, pues lo bueno que viene con su firma. La cuestión es que usted dice, pues, entonces, si así están todos los directores, con razón tenemos los problemas que tenemos en salud. Definitivamente. Allá querían la palabra, por favor. Buenos días, usted, señor diputado y miembros de la mesa. El doctor Elio Mazariego, director general del CIAS, me delegó la señora ministra en representación de los relacionados a áreas de salud. Como bien mencionaba, creo que es su señor asesor, tenemos ya la documentación de cada área de salud, de qué sucedió con cada uno de los casos. ¿Ya la tiene? Solo colocar el tema de lo que mencionaba, no sustituciones. No sustituciones sí cuando hay tema por cuestión presupuestaria. Pero solo un ejemplo de algunas cosas que hemos evidenciado, que a algunas personas se les ha destituido, por ejemplo, no se les renovó contrato, perdón, porque por ejemplo andaban bebiendo con el piloto. Ese es uno, y eso está documentado. Entonces, ahí sí aplican sustituciones, porque no quiere decir que porque él haya cometido algún error, no voy a seguir descuidando yo mi servicio que se daba allí. Un ejemplo. Otro ejemplo, en otra área de salud, por respetuosamente no voy a mencionar, se contrataron N cantidad de digitadores, mis estimados se recordarán del historial. Lamentablemente se contrataron digitadores y nunca tuvo un usuario.
para registrar la información al sistema de información. Entonces, ¿cómo yo voy a evidenciar si la persona trabajó o no, si ni siquiera nunca tuvo un usuario? Por lo tanto, nunca ingresó ninguna data a la información, por lo tanto, se le cambiaron las funciones. Eso muy claramente se está dando en Sololab. Entonces, lo que estamos haciendo, por ejemplo, en Sololab es que le cambiamos las funciones. Ya no va a ser digitador, sino, por ejemplo, va a ser rastreador. Entonces, en el tema de eso, respetable señor diputado, tenemos ya la información de las áreas de salud. Pues tenemos caso por caso, ¿ya? Documentado. Sí, Hay algunos casos que están allí que, como bien mencionaba el distinguido, que no son del área de salud, por ejemplo, de Recaulau, pero lo asignaron ahí. Pero estamos identificando si está en otra área de salud. Entonces, la ocasión solo para colocar eso, que ya se tiene documentado entonces cada uno de los casos, por qué no se le recibió, si sí fue o no, y con la idea de colocar esto, de que si fue por alguna falta que ellos ya están documentando, sí hubo una sustitución del mismo, ¿verdad? Gracias. ¿Lo trae para que le podamos dar lectura? No, eso por eso mencionaba. De hecho, yo, por lo que me escuché ahorita, el oficio lo recibí ayer el 3 de enero. Yo sé que ustedes, como bien mencionaba, lo entregaban a la señora ministra, pero la señora ministra me lo trasladó el 3 de enero. Entonces, a partir de ayer, ya la Secretaría de Salud ya tienen esta... Febrero. Perdón, gracias. 3 de febrero. Entonces, a partir de ayer ya empezamos a hacer esa comunicación con los señores directores y ellos ya están enviando la información al CIAS para poder ya trasladarla a su persona. Ok, entonces también lo espero para el día 8, para el lunes 8, por favor. Sí, tal vez de la misma manera como lo indicaba el doctor Elío, la coordinación de hospitales en la misma ruta del requerimiento que se efectuó por parte de ustedes, recibió el 2 de febrero la nota de trabajo de parte del despacho superior. Entonces, también de la misma manera, coordinación de hospitales, dentro de su competencia, va a hacer el requerimiento a la red hospitalaria conforme el listado adjunto dentro del requerimiento. Y sí, muy importante también la intervención del doctor Eliu en el hecho de que tenemos diferentes supuestos, ¿verdad? Pueden existir casos, pero ahí es donde viene lo importante de tener documentado cada uno de los casos. Que si efectivamente existe una causa justificada para no renovar el contrato, esa causa tiene que estar documentada. Entonces ahí sí opera la sustitución de la persona. Ahora, por otras causas que se han mencionado, sí, obviamente tendrá que ser el director de área quien asuma la responsabilidad e indique qué pasó con el caso de las mujeres embarazadas o lactantes, ¿verdad? Esa es una situación completamente diferente a un contratista que cometió alguna negligencia en el desempeño de sus servicios y por esa razón no se le recontrató. Entonces, solo diputado, para sumar a eso, que ellos están, digamos, que también pudieran documentar los casos que no estén, digamos, dentro de este listado, casos como estos que ustedes están mencionando, que también puedan venir como ejemplo, digamos, de lo que se ha hecho el tema de igualdad procesal, se le llaman algunos, para que también los compañeros tengan certeza de que no se está favoreciendo a XY persona, ¿va? Para tener esa certeza muy puntual de que, y claro está, digamos, la idea no es solo llenarnos de denuncias penales o laborales, porque el Estado es el mayor cliente de los juzgados laborales hoy por hoy y todos los casos, la mayoría de casos los pierden y vienen después todas las reinstalaciones y pagar salarios caídos y todo eso. O sea, yo creo que la idea nuestra es evitar todo eso que puede llegar a pasar en el futuro, pues, porque van a llegar a la instancia de lo laboral y después van a tener que pagar el año de salarios caídos, costas judiciales, y meter más personal en la cuestión jurídica. Entonces, si podemos evitar eso a través del diálogo, a través de esto que estamos haciendo, creo que sería hasta bueno para el país, porque nos ahorraríamos un montón de recursos que después se pierden en este caso. Entonces, solo eso. Allá y luego. Buenos días para todos, yo vengo del hospital de Quiché. Lamentablemente creo que es evidente, la verdad es que cuando nos empezamos a afiliar y a formar parte del sindicato San Juan de Dios, fue cuando se observó, ¿verdad?, la persecución aún más por parte del director. Tenemos el caso de una compañera, ella viene el día de hoy también, si hubiera espacio, ella puede testificar cómo la trataron y qué fue lo que le dijeron.
Lamentablemente, ¿verdad? También, por ejemplo, aquí el joven que viene en representación del director, su hermano está en La Vega, un primo también en farmacia. ¿Qué siente que le digan esas cosas en su cara? No, siga, porque no siente nada. La jefa de recursos humanos, que es la misma que está en el video, ella contrató a su hija para psicología. Sin embargo, en los servicios no hay terapias realmente que evidencien. Si la OMS dice que la salud es el bienestar físico y emocional, psicología, pues ahí con nosotros nunca entran a ver a los pacientes. Así hay un psicólogo, es Pedrito, y es el único que ha batallado, porque la hija en realidad no ha colaborado. También el gerente sí contrató a su esposa, y el director también contrató a su cuñada, la señora Janet. Entonces, eso nombre y apellido, porque usted tiene que apuntar eso, porfa, apúntenlo, porfa. Entonces, porque la señora está dando un testimonio verídico en frente de las autoridades de salud. Ajá. Entonces yo sí pediría que apunten los nombres, porque aquí ya no lo está diciendo el diputado Dávila, no lo está diciendo la secretaria del sindicato, lo está diciendo una trabajadora que por denunciar la echaron. Entonces, apunten los nombres, por favor, y cargos que tienen. El director también nos ha dicho a nosotros, están los audios. Esos audios incluso ni siquiera yo en algunas reuniones no he participado, pero los mismos trabajadores ya se están animando a denunciar y hablar. Y entonces ahí es donde él dice que no podemos grabar, que no podemos tomar fotos porque nos va a levantar conocimiento o un acta. Y que por eso no dejan entrar a periodistas, porque no quieren que nadie sepa lo que está pasando. Y están los audios, incluso también la sobrina del director, que era la asesora jurídica. Ahora, cuando fue la conciliación, también me dijo, usted no tiene que grabar porque si sale algún audio, después usted es la responsable. ¿Y usted lo asume? Y así me dijo, así me trató esa vez en la inspección de trabajo. También el director allá, ahí en el hospital de Quiché, de hecho les comento que yo pertenezco a un movimiento de mujeres y yo lo he comentado, porque allá se presume mucho que él tiene mucho apoyo, que eso pues no me consta, pero eso se especula, que recibe mucho apoyo, no sé quién es el doctor Coma. Y siempre dicen, si el doctor Coma me va a apoyar, aquí nadie me toca. No sé quién es el doctor Coma, pero su apellido está sonando mucho allá, porque según dicen que lo apoya mucho a él. Entonces no se sabe. También, señor diputado, aquí hay un acta, que fue cuando a mí me pagaron por medio de acta administrativa. Aquí dice que si el diputado Aldo interviene, que es tráfico de influencia y quedó en acta. Bendito. Eso quedó en acta también. Ay, gracias. Ajá. No lo iban a poner, pero como eso había dicho, entonces yo solicité que lo que se dijo tenía que ir en acta. Yo lo encerré entre comillas, señor diputado. Gracias. Ajá, entonces, y el joven aquí presente que está, él pues está en recursos humanos y él mismo me llegó conmigo a mi servicio corriendo. Firme, señor Pati, firme para rescindir, porque le vamos a dar 500 de aumento. Yo estaba ganando 3.200 como enfermera profesional. Y él me ofreció 500, firme, y yo firmé. Y después eso utilizaron para decir que por eso yo me había ido. Después le estuve escribiendo como 100 veces y nunca me contestó. Y ese fue el argumento que él utilizó. Y en el día en que a mí me llamaron para decirme que ya no iba a trabajar en el Hospital Regional de Quiché, me dijeron, la sobrina me obligó a dejar mi teléfono afuera porque no querían que yo ingresara con el teléfono. Y entonces cuando ingresé, él fue el que me dijo que me retirara porque él era el analista y él era el que había decidido que yo ya no trabajara. Solamente, señor diputado. Pues yo creo que no es solamente, yo creo que nos está aportando muchas luces de otro hospital precario, con autoridades precarias, ¿verdad? Porque el de Cobán tenemos la claridad, ¿verdad? Ya sabemos que está hundido en el fango a más no poder. ¿Usted quisiera aportar algo, decirnos algo de lo que acaba de escuchar, ¿no? Sí, señor diputado, en este aspecto se llevan procesos de rescisión, los cuales no son obligados, son a voluntad propia. Claramente, pues todo proceso es así, es a voluntad propia. Existen muchas veces promociones de puestos, pero recordemos que todo tiene un proceso en el cual pues tanto la unidad ejecutora tiene que cumplir como también la parte a contratar.
Entonces, si una de las dos partes no cumple, el proceso no se puede culminar. Fue lo que sucedió en este caso. La unidad ejecutora cumplió. En el proceso en el que iba la señora Anselma, no iba solamente ella, iban 7 personas en total. De los 7, 6 culminaron el proceso porque cumplieron con los tiempos establecidos para entrega de expediente, proceso de contratación, aprobación de cláusulas y todo el proceso administrativo que se da en contratos. Entonces, eso evidencia de que no se tuvo mala fe. Lógicamente, el trabajo de uno es promocionar. Si yo no le digo a la persona, mire, hay tal opción, la persona nunca se va a enterar. Entonces, considero yo que es situación del puesto. Hay que informar para que la gente también se entere. ¿Es cierto que tiene parientes ahí suyos en el hospital? Sí, pero todo se ha dado por medio de un proceso de selección que está fuera de mis manos. Yo no tengo injerencia en nada de eso. Y los procesos de selección, reclutamiento y selección, todo es documentado por la persona encargada. Señor diputado. ¿Le ofreció los 500 quetzales? Y el contrato ya estaba. De la nada me dijeron que ya no existía. Yo le logré tomar fotos al contrato porque no nos dejan tomar fotos. Entonces yo de la nada pude a la carrera. Y sí había un contrato de por medio ya firmado, ya estaba firmado por el doctor y por mí. Y de la nada me dijeron que ese contrato ya no estaba. Y me empezaron a pedir papelería nuevamente cuando yo había contraído COVID y estaba en cuarentena. Entonces aquí está el contrato, ese es el número. Que sí existía un contrato. Como unidad ejecutora nosotros culminamos proceso. Al momento de enviar el contrato a la sección de contratos de nivel central, recibimos un rechazo por prescripción, ya que el contrato ya iba fuera de tiempo, pero no por situaciones. ¿Por qué se fue fuera de tiempo? Porque la señora Anselma demoró mucho en entregar el expediente. Y ahí ya está el expediente con firmas de recibido, donde las fechas marcan en qué fecha nos entregó el expediente. Pero aquí está la firma del director. Exacto. Ajá. Por eso ¿Y le por digo. qué firmó el director un contrato que estaba fuera de tiempo en teoría? Exacto, porque se iba a enviar al ministerio. La unidad ejecutora culminó el proceso. Entonces ya el sistema de aprobación. Cuando nos pues, conviene somos unidad ejecutora y cuando no, no. Cuando nos conviene el director toma decisiones, cuando no. Bueno. Ahí solo, aquí es que a medio es revisible lo que el señor director hace, aclarando que no por gestiones que hiciera el sindicato ni el diputado Aldo Dávila ni hubo acción mediadora, ya que implicaría un tráfico de influencia. El tráfico de influencia es lo que ustedes hacen. El meter en media familia es tráfico de influencia. Porque usted es analista en este caso. Habría que ver si no los papeles de su familia pasó por sus manos. Entonces que no se confunda el señor director, que hay que medir cuando uno habla o deja cuando cosas escribe, por escrito. porque hay niveles, yo estoy en un nivel superior al 10, evidentemente. Porque este es un acta firmado en el Ministerio de Trabajo. O sea, también hay que saber dónde uno firma las cosas y afirma cosas. Ajá. Porque inclusive fue lo que no se le olvidó poner es que aquí hubo una reunión de fiscalización donde estuvo presente la viceministra administrativa, que es la que finalmente trató de mediar en esta situación. Entonces, que no se confunda el director. Yo creo que esa es la razón de por qué no vino, no es porque el presidente hubiera... Y si lo delegó a usted, es más preocupante todavía cuando no sabemos si usted ha decidido meter a sus familiares ahí, porque no sabemos si por sus manos pasaron los expedientes. Y yo creo que es importante, por lo que usted decía, que pudiera mandar las convocatorias, los listados de quienes participaron en dichas convocatorias, las tablas de calificación para la elección de esos y los perfiles. ¿Está anotando? Para que eso pueda venir, para que tengamos certeza de que no fue por tráfico de influencias. Esto lo requiero para el día de mañana, antes de las 3 de la tarde, aquí en la oficina. Señor diputado. Sí, aquí quiere, disculpe, solo quería una palabra aquí, uno, solo para palabra. A uno aquí atrás y uno allá. ¿Quién la toma? Solo era para aclarar lo del doctor Coma. Solo es medio minuto. Para aclarar quién es el doctor Coma, es el ministro. Él mismo, en una reunión que tuvimos la semana pasada con Recursos Humanos del Ministerio,
La licenciada estuvo llamando y lo que le dijo él, de que él apoyaba al 100% al doctor Quiché. Con esas palabras. Exactamente. Ah, Gracias. Buen día, señor diputado. Buen día, señores de Comisión de Salud, de Cuilapa de Salud, secretario vocal del sindicato. Pues escuchando los argumentos de todos ustedes, la verdad que la problemática es generalizada a nivel hospitalario, a nivel nacional, concerniente a la cuestión del amparo 703, vuelvo y recalco de nuevo, creo que todos estamos con la misma incertidumbre. En la reunión pasada se dijo que el día de hoy iban a traer la postura por parte del Ministerio concerniente al amparo. Pues no hemos escuchado en realidad en un informe de parte de ustedes por qué no se ha respetado el amparo 703. Para muestra un botón, yo trabajé en la reunión pasada 9 procesos que inició la señora directora ejecutiva allá contra los compañeros que se encuentran en resguardo legalmente. Hoy traigo nuevamente otra compañera que hoy me viene acompañando, compañera que se encuentra en quimioterapias por una enfermedad que ella tiene. Y también le abrieron proceso administrativo. Traigo las pruebas acá del hecho. Entonces, señores, nosotros creo que todos recalcamos y nuevamente tocamos el tema por parte del Ministerio, cuál es la postura ante la resolución de la parte 703, que la verdad estamos viendo que no se está respetando a nivel nacional, no se está haciendo nada y no escuchamos. Nosotros queremos escuchar por parte de ustedes qué se dijo, qué dice la señora ministra o qué se va a hacer, porque siguen mandando circulares, siguen enviando estas circulares y dicen que los compañeros tienen que regresar del resguardo. Entonces, ¿dónde estamos con respecto al amparo, señores? Es únicamente, señor diputado, y nosotros sí queremos escuchar de ustedes. En realidad, ¿qué se va a hacer con Cinet? Esto es lo que siguen los procesos. Los directores no respetan y siguen iniciando procesos administrativos contra los compañeros. Entonces, como dijo el Buki, ¿a dónde vamos a parar con eso? ¿Verdad? Exactamente. para que se resolvamos todo eso allá atrás. Y compañeros, no les puedo dar la palabra a todos, por eso tienen a un vocero del sindicato que habla con usted. Estoy dando la palabra, que eso es muy puntual. Allá atrás. Muchas gracias, muy buenos días a cada uno su nombre. Les saludamos del área de salud del Progreso, no somos del hospital, somos del área comunitaria, ¿verdad? Pues aquí un caso de una compañera, ¿verdad? Que sufrió muchas humillaciones y este año pues la agarraron sin su contrato de parte de la directora de área Nora Hernández, ¿verdad? Es una señora muy prepotente, es déspota, ¿verdad? El año pasado nosotros, por esta fecha, convocamos a los señores diputados que pertenecen al Departamento del Progreso para que fueran a fiscalizar el área de salud, ¿verdad? Debido a que esa señora, directora de área, se ha encargado de hacer y deshacer con poco recurso que llega al área de salud. En este caso, ¿cómo lo despilfarra según nosotros? El grupo pequeño que pertenecemos a San Juan de Dios, ¿verdad? Que no somos ni 20, no me da pena decirlo, ¿verdad? Porque ya se dividió en cuestión de los sindicatos, ¿verdad? Contrata exalumnos porque ella tiene creo que sí, da clases, no es la dueña de la universidad, pero da clases en la UPANA, ¿verdad? Cosa que no es delito, pero ella ahí ha formado enfermeros profesionales, pero con aquella cuestión, porque la gente siempre lo dice, te vas a graduar conmigo y yo me voy a encargar de darte, y aunque no haya necesidad, ¿verdad? de contratar ciertos personas, no estamos en contra de que trabaje la gente, pero cuando nosotros nos damos cuenta de que llega gente solo a ganarse el sueldo, entonces, pero ese es un pequeño detalle. Aquí la compañera ha trabajado de forma intermitente, ¿verdad? En el 2018, de todos los servicios como vacunadora, ¿verdad? En el área comunitaria. Entendemos eso, se terminó ese contrato y quedó fuera. El año pasado, con la cuestión de COVID, nosotros la propusimos, ¿no? Para que le dieran su contrato, ¿verdad? Para trabajar todo lo que es COVID, ¿verdad? Se infectó 2 veces de coronavirus. Nosotros no pudimos intervenir porque los líderes de nosotros, ¿verdad? Son mayores de 60 años, Alfonso Páez y Odales Medina Noguera, que están resguardados por la cuestión también tienen ciertos problemas de salud, ¿verdad? Por el COVID. Entonces, como que ellos aprovecharon de que durante el resto del año ya nunca nos pudimos reunir, ¿verdad? Porque estaban suspendidas las reuniones y todo eso, se agarraron. La compañera nos enviaba fotos y todo, de 9 de la noche saliendo a trabajar, a acabar, ¿verdad? Poniendo ella su camioneta porque tiene su propio vehículo, ¿verdad? Gracias a Dios. La mandaban a Naisopaya, porque el Congo Orellana, el alcalde, necesita que le vayan a insupar tantas personas a él fuera de horario laboral, ¿verdad? Hablemos después de las 4:30, ¿verdad? En este caso, nosotros hemos salido últimamente a las 3 de la tarde, pero es 9 de la noche. En una ocasión,
que ella, no le dijimos grave, por favor, porque ustedes dicen que los humillan, nos tratan con palabras obscenas, grave, por favor, porque aquí nosotros tenemos derecho a trabajar, pero tampoco que nos traten de esa forma, ¿verdad? Todos merecemos respeto. Le arrebataron el teléfono, ¿verdad? Entonces, este año, debido a que ella se ha acercado al sindicato que no se presta para cosas anómalas, como se prestan, disculpen que lo diga, ¿verdad? No estoy aquí causando divisionismo, pero como se prestan los del SNPSG, ¿verdad? Que ellos van por sus intereses mezquinos, ¿verdad? Me haces este favor y yo te ayudo, yo saco las firmas, y, ¿verdad? Y lo mandamos al ministerio para que no te muevan ellos, así trabajan, ¿verdad? Entonces le arrebataron el teléfono por el simple hecho de que ella se aboca a nosotros, ¿verdad? Porque ella que necesita trabajar, necesita desempeñar el cargo, ¿verdad? Entonces, este año simplemente le dieron cuerda, disculpen las palabras, ¿verdad? Y ya a última hora le dijeron no. Muchas gracias. Tiene toda su papelería. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Aquilic, por favor. Sí, perdón. Para retomarlo del amparo 703, sí, atendiendo a la consulta que hace el compañero, le comento, ese es un tema que está en conocimiento de asesoría jurídica al Ministerio de Salud. Sin embargo, 2 reuniones anteriores, precisamente en esta misma mesa de trabajo convocada por el señor diputado, se tocó el tema del amparo 703. Existió compromiso de parte de nosotros de enviarle una copia del dictamen jurídico respecto a cuál es la postura institucional a y todavía digo a este preciso momento porque no existe resolución de la Corte de Constitucionalidad. Se remitió una copia a este distinguido despacho donde asesoría jurídica nos indica que mientras no exista sentencia de la Corte de Constitucionalidad, el amparo 703 no está firme. Entonces, ese es un documento emitido como una opinión jurídica dirigido al viceministro de Hospitales, el cual se presentó en esta mesa de trabajo y es la postura institucional hasta la presente fecha. Prácticamente lo que se comentó en esa reunión de trabajo era que nosotros somos las personas más interesadas en que la resolución de ese amparo se emita, y ya estamos a unos 3-4 meses, creo que eso está en apelación en la Corte de Constitucionalidad, porque nosotros institucionalmente ya necesitamos saber cuál va a ser la postura a partir de ese momento y cuáles son los lineamientos que se van a girar de parte del despacho superior, pero sí necesitamos que exista una resolución definitiva de ese amparo para poder girar una nueva instrucción con base en los alcances legales que establezca esa resolución. Ahí la persona más interesada en cumplir con ese amparo es la misma señora ministra, porque en caso contrario de no cumplirlo, a partir de ese momento ella sí podría incurrir en una desobediencia. Entonces nosotros tenemos que darle el pleno y el fiel cumplimiento a la resolución cuando la tengamos notificada de parte de la Corte de Constitucionalidad. Entonces ese es el criterio institucional que se tiene al respecto del amparo. Muchas gracias. Allá y luego aquí. Buenos días, señor diputado, señores. Me extraña que los juristas del Ministerio de Salud Pública no entiendan o no comprendan la ley de amparos que dice que media vez el amparo provisional no haya sido levantado por la orden, por una sentencia que fue el que apelaron, pierda vigencia. O sea, ahí se están cometiendo el delito, porque la ley de amparos dice que está vigente. Que es cierto que ustedes apelaron, pero la apelación tampoco ha sido dada con lugar o ha sido procedente. Entonces el amparo provisional está vigente. Ayer yo me constituí en la Corte de Constitucionalidad y dijeron que de primero, no voy a abarcar mucho, lo tenía el doctor Banerjes. Entonces por eso es que no había salido la resolución hasta ahora que se lo dieron ya a otra doctora que ya tomó eso. Y supuestamente el día de mañana el oficial lo iba a bajar a notificaciones, para que notifiquen eso. Entre líneas se dice que está a favor de los trabajadores, pero desde entonces ya ahí ustedes están cometiendo un delito que puede ser considerado un delito típico, porque hubieron muertes causadas por no cumplir con el 703, lo cual puede ser tipificado como un delito de muerte involuntaria. Puede venir un montón de causales, los cuales el jurista que está asesorando a la ministra, o usted como parte del personal que está ahí, ustedes son los causantes y los responsables de esas muertes. Gracias, señor diputado. Sandra. Solo para ampliar lo que el compañero dice, es lamentable que la señora ministra no tenga una buena asesoría ni que ella tenga un buen conocimiento de la ley,
ya que una opinión jurídica, señor diputado, no es aplicable en estos casos, ya que una opinión jurídica no maximiza de responsabilidad a la señora ministra a la hora que ella se meta en un gran lío como en el que ya está metida. En el caso de, por ejemplo, de estar emitiendo circulares las cuales pretenden de que sean superiores a un amparo, el cual es un producto de una sentencia de juez donde le dan un ordenamiento de que mande a resguardar a los señores trabajadores, sino que hacen valer más una circular y están desvalorizando lo que es un amparo, lo que todos sabemos que es una ley bastante profesional. Entonces, para quedar claros, una opinión jurídica no es aplicable en estos casos, ya que no va a maximizar de responsabilidades a la señora ministra cuando, que Dios no lo quiera, pero yo creo que hasta al bote voy a ir a parar. Solamente. Sí, yo tal vez para cerrar, bueno, creo que algo de los informes nos van a dar luces de qué es lo que han estado pasando. Ojalá podamos sentar un precedente positivo para el país, en el sentido ya sea con denuncias, o sea a través del diálogo resolver los problemas, pero ojalá que no sea con directores como el de Quiché o el de Cobán, que ahí ellos generan más problemas que soluciones en este caso. Yo creo que también, diputado, tal vez hacer la observación y pedirle al Ministerio de Salud que cuando mande informe los mande lo más completo posible, porque y que realmente haya un criterio de por medio en este caso, que el señor viceministro Coma pueda asumir su responsabilidad como viceministro de hospitales. Lo digo en el caso de Cobán, porque aquí a la hora de empezar a leer el documento inclusive puede haber algún par de delitos, que lo que estamos analizando es contra quién procedería la denuncia, si contra el director del hospital, que es el que lo firma, o contra el mismo señor viceministro, que también es el que avala este informe. Y se lo quiero poner como ejemplo. Hicieron una subbitácora del uso de un vehículo, donde pareciera ser que lo hicieron en un día donde no muy, ¿no? Tal vez no estaban en sus 5 sentidos, o no sé. Pero cuando uno empieza a ver, ese carro ha tenido en todo de hace 2 años, y eso lo vamos a comprobar ya en algún momento. Ha tenido como 10 viajes, o sea, es lo que tiene el reporte, como 10 viajes. Esta bitácora ustedes la emitieron, o sea, viene firmada por el gerente de transporte del hospital de Cobán. Entonces, solo haciendo observancia de que mucho de la información van a venir de áreas de salud y van a venir de hospitales, pero que venga realmente, que ustedes la puedan revisar previo a enviarlo para que venga lo más completa posible, para que no eso vaya a generar después alguna acción legal en contra de las mismas autoridades del ministerio, porque aquí con lo de los puestos que dicen que son y que no son, dicen por escrito, pero cuando ya se les pregunta verbalmente dice que sí son esos puestos. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿Creemos en la palabra del director o creemos en lo que él mismo firmó? Esa parte creo que es importante, porque si no ya estarían incurriendo en algunos delitos. Esa parte, digamos. Y totalmente de acuerdo con los compañeros, una opinión jurídica del ministerio nunca va a estar por encima de una resolución de la Corte Suprema de Justicia constituida en Tribunal de Amparo. Eso también nosotros, cuando nos llegó la opinión jurídica, la hemos estado revisando a la luz de otros casos también, de la misma jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad. Y parte de eso es, y ahí habría que ver los criterios jurídicos, porque el caso más emblemático y el que está ahorita a la luz es el del juez Moto. Entonces ahí ya tenemos como esa parte de varios criterios, y creo que ahí el ministerio yo creería que el ministerio está defendiendo más una posición institucional que lamentablemente está afectando a los trabajadores y trabajadoras de salud, y que lo que ha hecho es ofrendar vidas de trabajadores y trabajadoras de salud. Y lo único que han hecho con esa posición institucional es generar este problema como lo que estamos viviendo en el hospital de Cobán, de que subdirectores, jefes de servicios se van a resguardo, pero los trabajadores paran en el intensivo
o algunos han fallecido, o algunos se han contagiado y otros están resguardados. Esa desigualdad también se ha creado a partir de esa posición institucional que lamentablemente la están haciendo por encima del derecho humano a la salud y la preeminencia de la vida sobre cualquier otra situación. Entonces eso creo que está ahí, que lamentablemente la posición institucional del ministerio creo que no es la más adecuada a la luz de los derechos humanos y la extensividad del derecho. Entonces solo eso, diputado, y creo que de aquí en adelante que usted pueda proponer ya con el informe que ellos van a presentar una nueva reunión para hacer la revisión conjunta de todo eso que se va a vertir y buscarle una salida. Yo creo que el viceministro Coma es una persona muy abierta, que quizás la sorprenden en su buena fe, quisiéramos creer que lo sorprenden en su buena fe y que lamentablemente él confía ciegamente en sus directores, aunque sus directores no sean lo mejor que hay ahorita en el sistema de salud. Y yo creo que ojalá este tipo de situaciones y la información que le pueda trasladar el doctor Armas le sirva a él para abrir los ojos y poder tener un poco más abierta, digamos, las luces en ese sentido. Y la viceministra administrativa, que sabemos que es una persona muy conciliadora y que esas dos voluntades puestas en un mismo momento puede ayudarnos a resolver la problemática que tenemos. Y quizás solo, diputado, como un dato, que si el ministerio en el informe que usted está solicitando pudiera colocar cuánto ha pagado en costas judiciales, salarios caídos y todo lo que hay, y pago de asesoría jurídica por los despidos que hayan hecho en los últimos 20 años. Tal vez eso nos pueda dar la luz de por qué la necesidad de resolverlo en una mesa de este tipo, pero y no en los tribunales. Y no en los tribunales, y no poner tonterías tampoco en las actas que van a firmar al Ministerio de Trabajo. Sí, bueno, entonces quedo esperar estos informes, por favor, para el suyo, para el día de mañana, del Hospital de Quiché, no tenga claridad de que si hubieron actas, convocatorias y que efectivamente no sus familiares quedaron porque sí, ¿verdad? Y en el caso del área jurídica del ministerio, para el día lunes, la información de caso por caso en específico, más lo que estaba solicitando en este momento José, para que tengamos claridad de cuánto le ha costado al Estado la ineptitud de directores y directoras de áreas de salud que se creen dioses, haciendo destituciones que no debieron, sin justificación, ¿verdad? Y menos cuando estamos hablando de resguardo de la pandemia, que no sé por qué el señor presidente dice que abrirá más horarios de prepárense personal de salud, porque con las disposiciones presidenciales, como siempre poco acertadas e improvisadas del presidente, se les va a requerir el trabajo, porque ayer estaba anunciando que van a haber más horas en centros comerciales y en restaurantes, lo que implica más contagios. Entonces agradezco como siempre su buena disposición, a excepción del director de Cobán, que de veras no sé para qué vino, pero nunca, nada bueno, bien, pero bien. Lamento que no viniera el de Quiché, que tenía que venir a aclarar, ¿verdad? Y manda señor X. Y pues agradeciendo como siempre su puntualidad, su presencia, agradeciendo al sindicato por tomarse el trabajo de recopilar esta información, las denuncias. A ustedes que vienen desde tan lejos, les agradezco muchísimo por su presencia. No les puedo dar la palabra a todos, si no nos salimos de aquí. Que tengan el mejor de los días. Solo antes, si nos pudieran mandar cuándo firma doña Carmen su contrato, que es lo que queda pendiente ahorita. Doña Carmen, la mamá que está cuadraplégica por responsabilidad del director. No está hecha la solicitud todavía. Bueno, ¿está hecha la solicitud o no? En la reunión del ministerio. ¿Dónde está? No la tenía. Quiero ver. Nosotros le entregamos a la señora ministra, estaba el doctor... En el despacho. En el despacho. La licenciada de Recursos Humanos llamó en ese rato para preguntar y no tenía... Entonces, tal vez, diputado, yo lo que quiero proponer es que si usted da un horario hoy, digamos... Hoy. Son las 10:25. La requiero en mi correo electrónico a las 11:25. Si no, tendremos que proceder de otra manera. 11:25, una hora les doy. Y tal vez, y a partir de ahí que nos digan, no sé quién va a ser el responsable, si recursos humanos, hospitales o el director, que nos diga cuándo firma contrato la mamá de Mirna, o sea, cuándo firma. Creo que eso también hace falta, que usted le pueda poner una fecha para que la gente del ministerio pueda informar cuándo ella puede firmar ya su contrato. Ella tendría que estar firmando el contrato
a más tardar el martes 9. Ya, no podemos seguir esperando. La señora está cuadraplégica por responsabilidad de la responsable de recursos humanos y del director, porque venía el día sábado, vuelvo y repito, a dejar documentos cuando ya no era mensajera. Esto fue el 11 de enero. Señores, ya tenemos hoy 4 de febrero. No hay solución a esto, no hay voluntad política. Ella tendrá que estar firmando el martes 9 de febrero, si no nos vamos a ir a denuncias internacionales. Porque aquí al parecer no hay interés político en que esto se avance cuando es su responsabilidad. Su responsabilidad es que esa mujer está cuadraplégica. Que de veras, es que de veras uno trata de ser de otra manera, pero con usted no se puede, señor director. Ya que hay que hacer como usted, de veras. Si no, es que el señor no debería ser director hace mucho. Alguien lo está protegiendo y vamos a averiguar quién es y voy también por esa persona. Que les vaya muy bien, cuídense.